tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, lavaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú
aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Completamente a ti. Hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Para mí es un privilegio poder hoy compartir la palabra con ustedes. Y bueno, para esto quiero invitarlos a que primero elevemos una oración al Señor para que sea Él el que dirija este tiempo, para que sea Él hablando a cada una de nuestras vidas, que esa palabra que Él tiene para hoy caiga en nuestro corazón y que este corazón sea tierra fértil para que su palabra pueda dar fruto, amén. Entonces les invito a que oremos al Señor en este día. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, primeramente por la vida misma, Señor, porque hoy estamos aquí, porque tú así lo has permitido, Señor, tú que eres el dador de la vida, Padre, tú que eres el que nos reúne y el que nos congrega, Señor, aún por este medio. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí, ya que por tu gracia y misericordia hemos permanecido, Señor, y tú nos has ayudado a permanecer, a seguir en el camino de la fe, Señor, a seguir alimentándonos de tu palabra, seguir alimentándonos de lo que tú tienes hoy para nuestra vida, Señor. Hoy pedimos que nuestro corazón, Señor, pueda estar dispuesto, pueda ser tierra fértil, Señor, para que la semilla de tu palabra caiga, Señor, y dé fruto, Padre, que no se pierda, que no sea arrebatada por el enemigo, Señor, sino que podamos tenerla ahí, guardada, Señor, y dando mucho fruto en nuestra vida, Padre. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo este momento, Señor, y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor y para eso quiero invitarles a que busquemos en la palabra Lucas capítulo 6, vamos a leer del versículo 46 al 49. Y mientras vamos buscando la palabra, podemos ir haciendo una corta introducción en donde pensábamos, ¿no? Que uno de los principales argumentos, y seguramente usted como yo ha podido escuchar esto, de las personas que quizá han abandonado el camino del Señor, han abandonado la fe, o que siguen creyendo pero dicen yo creo pero de lejos, ya no voy a la iglesia, ya no me congrego. Y una de las principales razones por las que esto sucede o la que ellos manifiestan es porque de pronto el Señor no les respondió lo que querían. El Señor, su respuesta fue no ante alguna petición, o porque cuando comenzaron en el camino de la fe empezaron a venir muchas pruebas y esas pruebas finalmente terminaron apartándolos del camino del Señor. Y es algo que nosotros podemos escuchar muy a menudo. Y que es una realidad en la comunidad cristiana, ¿no? Es una realidad en esta comunidad en donde muchas personas terminan abandonando el camino del Señor. Pero por la gracia de Dios, hoy estamos nosotros acá congregados y estamos recibiendo este mensaje de parte del Señor. Ahora, la pregunta podría ser, ¿será que permanecer firmes en la fe y no apartarnos del Señor tiene que ver con no pasar por pruebas? Y seguramente la respuesta suya es no, no tiene que ver con eso, porque ciertamente somos probados y la palabra misma lo dice, que puesta a prueba nuestra fe, ¿cierto? Entonces el Señor nunca dijo que no íbamos a ser probados, pero aquí estamos por alguna razón. Ya que encontró la palabra,
me gustaría que la pudiéramos leer. Lucas 6, 46 al 49, antes de continuar con lo que el Señor nos quiere hablar. Dice la palabra del Señor: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Entonces estábamos hablando que sabemos que no quiere decir que siendo creyentes no vayamos a pasar por pruebas. No tiene que ver con eso y lo acabamos de leer en la palabra. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros permanecer firmes en medio de las dificultades. Y para eso el Señor nos regala como título de esta palabra: ¿en qué cimiento estoy? Estoy de estar, ¿no? Entonces, ¿dónde estoy yo parado como creyente, como cristiano? ¿Cuál es mi cimiento? ¿Cuál es mi fundamento? Y como usted lo pudo leer en su palabra, tiene como título en ese apartado los dos cimientos, ¿no? Entonces vamos a estudiar un poquito acerca de esto y qué podemos aprender a través de la palabra. Tenemos dos fundamentos, dos cimientos y dos tipos de personas. Y eso también lo podemos ver en el pasaje paralelo que es Mateo 7, 24 al 27. En Lucas hace un poco más de énfasis en el terreno, en la roca, ¿cierto? La roca y la arena. En Mateo hace énfasis un poco más en el hombre insensato y el hombre prudente, ¿cierto? Al edificar, por supuesto, también menciona la roca, el terreno sobre el cual estamos cimentando, pero llama a estos hombres de una manera particular: insensato o prudente. Entonces nosotros vemos acá dos fundamentos, dos cimientos, y esos dos cimientos están relacionados con dos tipos de personas. ¿Qué tipo de personas somos? ¿En qué cimiento estoy? Y lo primero que vamos a mirar es que es necesario, a la respuesta que hemos hecho al principio, cómo permanecer firmes en medio de las dificultades, es necesario ser alimentados y expuestos a la palabra del Señor. Y vamos a ver en Lucas 6, 47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, vamos a dejarlo hasta ahí, oye mis palabras. El 49 también dice lo mismo: más el que oyó. Estamos hablando de oír, de estar expuestos a la palabra. Entonces es importante que nosotros como creyentes, por supuesto, estemos expuestos a la palabra, la estemos oyendo, estemos meditando en ella, ¿no? Y aquí vemos que el insensato, que fue el que terminó edificando sobre la arena, y el prudente que cavó profundo y edificó sobre la roca, ambos estuvieron expuestos a la palabra. Y vemos que ahí no estuvo la diferencia, ¿no? Ambos escucharon la palabra del Señor. Y es que la palabra misma nos insta a que tenemos que leerla, a que tenemos que oírla y tenemos que meditar en ella, ¿no? Es sumamente importante que nosotros como creyentes no dejemos esto y que hagamos de esto un hábito. No nos puede bastar solamente con escuchar la palabra el martes o reunirnos el domingo, sino que es necesario que todos los días nosotros estemos siendo alimentados por la palabra, porque es a través de ella que nosotros podemos acercarnos al conocimiento de lo que el Señor quiere para nuestras vidas y de lo que el Señor también demanda de nuestra vida como creyente. Entonces, esto no podemos dejarlo de lado. Es importantísimo que nosotros sigamos y estemos ahí insistentes en leer la palabra, en estudiarla, en meditar en ella, ¿no? La palabra dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces ahí es donde viene la fe, cuando yo estoy escuchando la palabra, cuando yo estoy expuesto a la palabra. Dice también la palabra en Josué que nunca se aparte de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es lo que dice la palabra. Nunca dejemos de meditar en ella, de estudiarla, de leerla. También dice la palabra en Salmos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿cierto? Y es muy bonito porque es ver que si nosotros no tenemos la palabra, como esa lámpara, estamos andando casi a ciegas en nuestro camino de la fe. Si yo no conozco la palabra, no conozco el camino, no conozco la ruta, es andar a oscuras, es no tener ese cimiento, ese fundamento que yo necesito para saber por dónde voy, para saber por dónde voy caminando, ¿cierto? Por eso la palabra tiene que ser esa lámpara a nuestros pies. También nos dice la palabra que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es hecha para instruir, para redarguir, para enseñar. Nos insta a que nosotros estemos ahí continuamente meditando en la palabra, ¿cierto? ¿Y de qué maneras lo podemos hacer? Abriendo la palabra, leyéndola, ¿cierto? Pero también lo hacemos a través de nuestros devocionales diarios, a través de escuchar predicaciones, es decir, que el insensato haya escuchado palabra no quiere decir que entonces el insensato escuchó y ahora pues nosotros no tenemos que escuchar. Claramente no dice eso la palabra, solo que más adelante vemos qué fue lo que hizo la diferencia entre el insensato y el prudente, entre el estar en el cimiento de la roca y estar fundamentado sobre la arena. Pero sí es importante que nosotros la leamos, que nosotros reflexionemos en ella, que nosotros meditemos en ella. Porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, por momentos de dificultad, cuando tenemos que tomar una decisión importante, si nosotros realmente estamos cimentados en la roca, es la palabra de Dios la que nos tiene que guiar en las decisiones que nosotros estamos tomando. Y claro que es importante pedir consejería y claro que es importante hablar con las personas, pero si nosotros no conocemos la palabra, cualquier cosa que nos diga nos va a servir. Y sencillamente vamos a seguir buscando y preguntándole a las personas hasta recibir la respuesta que yo quiero que me den. Pero no es eso lo que nos dice la palabra, es decir, es en ella en donde nosotros encontramos las directrices para llevar una vida conforme a lo que Dios desea de nosotros. Si nosotros no hacemos eso como iglesia, como creyentes, pues difícilmente nosotros vamos a poder hacer la voluntad del Señor y caminar en su propósito. Entonces es necesario que la palabra esté en nuestro corazón, que la palabra esté en nuestra mente y que sea en ella la que nosotros meditamos, aun cuando vamos a tomar una decisión, cuando estamos pasando por un momento difícil, ¿cierto? Entonces que siempre esté en nuestra mente, amados hermanos, que tenemos que meditar en la palabra. Pero entonces acá vamos a ver que la diferencia entre el insensato y el prudente, entre el que edificó en la roca y edificó en la arena, no está en el tipo de palabra que oyeron, porque la palabra nos especifica que ambos oyeron la misma palabra. El que oye mis palabras, ambos la oyeron. Pero ¿qué fue lo que hizo diferente? Entonces, como segundo punto, tenemos que no basta con oír, que es necesario que nosotros seamos hacedores de la palabra. Y entonces acá es donde nosotros vamos a ver en Lucas 6:47, dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Por lo contrario, en el versículo 49, cuando hace la comparación, dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre, y ahí nos comienza a mostrar a qué hombre es semejante. Entonces hay una diferencia para reconocer el cimiento en que estamos edificando. Y la diferencia es: ¿estoy haciendo lo que estoy oyendo? ¿Estoy siendo hacedor de la palabra que estoy escuchando? ¿O ya no me acuerdo qué más he escuchado? ¿O no me acuerdo de la palabra? Porque eso también puede pasar. Puede que yo la lea, pero no me he aprendido absolutamente nada de la palabra porque la leo y pasa así y no hace absolutamente ningún cambio, ninguna transformación en mi vida. Entonces el punto es que sí hay una diferencia. Y aquí vemos un versus: hacer versus no hacer.
Tengo que estar en alguno de esos dos, o yo hago o no hago. Y ahí es donde radica la diferencia en el cimiento en el que yo estoy. Si yo hago, estoy en el cimiento de la roca. Es lo que me dice la palabra. Si no hago, estoy cimentando sobre la arena. Entonces es importante que nosotros reflexionemos a partir de este punto. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo y qué no estoy haciendo también? Porque eso es importante. ¿Qué hago y qué no hago? A partir de eso tiene que estar nuestra reflexión. Es importante pasar de lo teórico, por decirlo de alguna manera, a lo práctico. Tenemos que poner en práctica la palabra. No podemos dejar de hacerlo, hermanos. Si nosotros dejamos de poner en práctica la palabra, no estamos haciendo absolutamente nada, escuchando y escuchando y escuchando predicaciones. Es importante. Leyendo y leyendo la palabra es importante. Pero si yo no soy hacedor de eso que yo estoy leyendo, de eso que yo estoy escuchando, entonces soy un insensato. Es lo que dice la palabra. Soy un insensato que está construyendo sobre la arena. Si nosotros vamos versículos anteriores al 46, desde el 43, el Señor está hablando sobre los frutos. Él dice, no es buen árbol el que da malos frutos, en el 43, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cierto? Ahí está cuando también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces es sumamente importante que nosotros como creyentes, que nosotros como hijos del Señor, demos fruto. Y esos versículos muestran cómo realmente que el fruto viene por el hacer, por el poner en práctica, ¿cierto? Eso que yo estoy escuchando evidencia quién soy yo como creyente. Evidencia si realmente la palabra está teniendo algo en mi corazón que está haciendo que yo sea transformado de adentro hacia afuera. Porque no es ser transformado externamente, no es lo mucho que yo sé, lo mucho que yo puedo hablar de la palabra, porque no se trata de eso. Si yo no estoy transformado de adentro hacia afuera, yo no estoy haciendo nada como creyente y no estoy siendo cimentado sobre la roca. Es importante, porque el Señor dice, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo digo? ¿Cierto? ¿Por qué me dicen Señor? Ahí lo dice en el 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Eso qué quiere decir, amados hermanos? Que yo le puedo decir al Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Pero si yo no soy un hacedor de la palabra, me estoy engañando. Él no es mi Señor. Y Él se pregunta, ¿por qué lo dicen si no hacen lo que digo? El Señor es el que señorea, el que me está enseñoreando. Si no es así, tenemos que hacer un llamado a la reflexión. Tenemos que hacer un llamado a la reflexión, hermanos, porque seguramente muchas veces hemos dicho de dientes para afuera, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, pero quizá hay áreas en nuestra vida que no le hemos entregado al Señor y en donde estamos actuando conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestras emociones, conforme a nuestros deseos, pero no hemos dejado que el Señor sea el Señor. El Señor tiene que ser el Señor en nuestra vida. Si en verdad queremos cimentar la casa sobre la roca que es Cristo, si Él es nuestro Señor, el fruto que yo tengo como creyente ha de ser poner en práctica la palabra que leemos y oímos, ¿cierto? Ese es el fruto, que yo ponga en práctica lo que escucho, que yo ponga en práctica lo que leo. No basta solamente con el conocimiento teórico, no basta solamente con leer y leer la palabra, necesito poner en práctica la praxis, tenemos que ponerla en práctica, amados hermanos, y no es fácil, porque nosotros podemos escuchar mucha palabra, nosotros podemos leer, es que hay que amar a los enemigos, pero no es fácil amar a los enemigos. No es fácil muchas veces, pero con el Señor todo es posible y tenemos que tener ese corazón dispuesto. Cuidémonos de ser como los fariseos,
era tanta, yo creo, la indignación que el Señor tenía con los fariseos, siendo ellos los doctores de la ley, teniendo tanto conocimiento, que llegó un momento en el que les dice a las personas: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Así sería la situación en la que vivían los fariseos, ¿no? Que sabían muchas cosas y sabían mucho de la ley y decían cosas que eran ciertas, muchas de ellas eran ciertas, pero no ponían en práctica absolutamente nada. Y el Señor dice: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen, porque ellos no hacen lo que dicen, o sea, no ponen en práctica lo que dicen, ¿cierto? Y entonces es importante que nosotros seamos de los que ponemos en práctica lo que decimos y que las palabras que salgan de nuestra boca, que sea la palabra del Señor, sea puesta en práctica y se haga evidente en nuestra vida. Por ello es que no hay mayor manera de predicar el Evangelio que con nuestro propio testimonio y con nuestro estilo de vida. Eso dice mucho del Evangelio que nosotros predicamos y hay que cuidarnos de eso. Y mientras meditaba un poco en esta palabra, el Señor ponía esta pregunta en mi corazón: ¿qué diría el Señor de nosotros, iglesia? ¿Será que el Señor podría decirle a alguien: haz lo que esta persona hace porque ciertamente hace mi voluntad? O el Señor tendría que decir de nosotros: haga lo que esta persona dice, pero no haga lo que hace. Es una pregunta que nos tiene que calar a nosotros muy profundamente. ¿Nosotros hacemos lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer? ¿O nosotros somos de los que, como dice el dicho, predica pero no aplica? Que el Señor nos guarde, amados, porque es importante que nosotros realmente seamos hacedores de la palabra, que nosotros pongamos en práctica lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Qué diría el Señor de nosotros? En Santiago 1:22, tranquilo, no lo busque, pero en Santiago 1:22 dice que nosotros debemos ser hacedores y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Es impactante lo que dice, engañándonos a nosotros mismos. Y aquí vale la pena también hacernos una pregunta, una introspección, y es: ¿será que yo me he estado engañando? Porque yo puedo decir que soy un gran creyente, que estoy en todos los cultos, y eso suena un poco como a la parábola del fariseo y el publicano, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que hago muchas cosas para el Señor y demás, ¿sí? Pero ¿será que yo sí soy hacedora del Evangelio? ¿Hacedor o hacedora del Evangelio? Porque si no, dice Santiago, engañándonos a nosotros mismos. Uy, eso es tremendo. Engañarse a uno mismo. Creer que sí, pero realmente no. Y es impactante ese pasaje porque dice, porque el que hace eso es como el que va y se mira en un espejo, se contempla y se va y se le olvida quién es. Entonces la palabra es ese reflejo, la palabra es ese espejo. Pero yo no puedo olvidarme. Yo no puedo olvidarme de lo que yo escucho y leo de la palabra. Ciertamente esto tiene que ocasionar en mí algo, tiene que romper en mí algo, tiene que transformarme. Si la palabra no me transforma, si la palabra no me confronta, algo está pasando. Porque no hemos alcanzado la perfección, hermanos. Yo no soy perfecta, nadie, ninguno de nosotros es perfecto. Entonces la palabra siempre tiene que confrontarnos, la palabra siempre tiene que calarnos profundamente. Y esto es muy importante, no nos engañemos a nosotros mismos. Si es necesario que vayamos delante del Señor y decimos: Señor, escudriña mi corazón, muéstrame que estoy haciendo mal, háblame, Señor, todo el tiempo, porque no somos perfectos, iglesia. Y el pensar de esa manera puede llevarnos a caer en lo que cayeron los fariseos, que se creían absolutamente perfectos, que sabían y conocían la ley, pero no eran hacedores de ella. Entonces en nosotros tiene que ser distinto. Y vale la pena preguntarnos si nos hemos estado engañando. ¿Será que la palabra que yo leo, la palabra que yo escucho me está transformando? ¿O yo sigo igual que hace
un año, 2 años, que hace un mes, sigo igual, siendo la misma persona, o el Señor viene cambiando y viene transformando cosas en mi interior. Y esta es la clave, hermanos, para saber si nosotros estamos edificando sobre la roca o si estamos edificando sobre la arena. Así es como nos lo muestra la palabra. Así es como el Señor nos lo está reflejando en este momento. Esa es la diferencia, hacer o no hacer. Hacer o no hacer. ¿Estoy haciendo o no estoy haciendo? Entonces eso tiene que quedar en nuestro corazón. No ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces vamos que como primer punto es importante que nosotros estemos leyendo la palabra, que nosotros estemos siendo expuestos a la palabra, ¿cierto? Pero como segundo es que no basta con ser oidores, sino que necesitamos ser hacedores. Bueno, y el tercer punto entonces es que la inundación vendrá. Y no me malentienda, hermano, porque no estoy queriendo desearle cosas malas, pero es algo que la palabra nos dice. Mi deseo pues es que el Señor le bendiga grandemente, pero hay que asumir una realidad en nosotros como creyentes, y es que las pruebas y la inundación, como lo muestra aquí la palabra, va a venir. Y vamos a revisar entonces en la palabra que está en el versículo 48 y 49. Dice: semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y el 49 dice: mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces podemos ver en la palabra que ambas casas, ambas edificaciones fueron azotadas con ímpetu por el río. Es decir, no fue un charquito de agua, no fue que se me inundó la casa un poquito, sino que dice que el río azotó con ímpetu, con mucha fuerza la casa. Ambas edificaciones fueron azotadas por lo mismo, es decir, que no es que de pronto la que se cayó fue que le vino un maremoto y la que no se cayó fue solamente un charquito porque se desbordó la alcantarilla. No está hablando de eso, está diciendo que ambas casas, ambas edificaciones fueron azotadas con ímpetu por el río, ¿cierto? Entonces aquí voy a decir una frase que de pronto usted le va a recordar una canción, y es: el problema no es problema, el problema es el cimiento. El problema es el cimiento, hermano. No es el problema que viene, ese no es el problema. La dificultad grande está en si yo estoy preparado para afrontar ese problema. ¿Y cómo sé si estoy preparado? Pues como lo estábamos viendo ahorita en la palabra, ¿cierto? Es a través del hacer, de estar cimentado sobre la roca. Amado hermano, es importante que nosotros entendamos que esta casa no se cayó, la que estaba sobre la roca, no porque no fuera azotada por una inundación con ímpetu, como lo resalta la palabra, sino que no se cayó porque estaba cimentada sobre la roca, y la roca es Cristo. Por eso fue que no cayó esta casa. Entonces es algo que debemos tener presente en nuestra vida, que seguramente vamos a tener dificultades, que seguramente van a venir problemas, que va a venir esa inundación, pero que no nos va a coger desapercibidos, sino que vamos a estar cimentados en la roca que es Cristo. Entonces, sin importar, amado hermano, las dificultades que nosotros tengamos que afrontar, si nosotros estamos cimentados en la roca, si el Señor es nuestro Señor, y ya vimos que para que el Señor sea nuestro Señor estamos hablando que hacemos lo que Él dice, ¿cierto? Porque Él mismo preguntaba: ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que digo? Entonces, si Él realmente enseñorea nuestra vida, estamos seguros y tenemos la certeza de que Él es el cimiento de nuestra vida. Y si hacemos lo que Él dice, yo te aseguro, hermano, y no yo, la palabra lo dice, es que aunque vengan inundaciones y aunque te azoten con ímpetu, tu casa se mantendrá en pie, tú te mantendrás en pie y te mantendrás firme porque la palabra lo dice. No porque no vengan los problemas, no porque seamos nosotros
más fuertes o que nosotros tengamos mayores cosas o porque seamos mejores que otros, no por eso, sino porque nuestra casa está cimentada sobre la roca. Ahí es donde está la diferencia. Y amado hermano, yo te invito a que confíes, a que confiemos, a que creamos, a que edifiquemos la casa sobre la roca, siendo hacedores de la palabra. Porque el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Es Él el que vence. Yo no sé tus dificultades, amado hermano. Yo no sé por qué puedas estar pasando tú o por qué pruebas has pasado y hoy estás aquí escuchando esta palabra. Pero el Señor sí lo sabe. Y el Señor quiere decirnos hoy que nos mantengamos firmes, que edifiquemos la casa sobre la roca, porque de nosotros no se dirá. Si hemos edificado sobre la roca, sobre nosotros no va a decir, y fue grande la ruina de aquella casa. Esa no será lo que se hable de nosotros, sino que dirán, ok, vino y lo azotaron y tuvieron problemas, tuvieron pruebas, sí vino esa inundación, pero esa casa está firme y esa casa está de pie. Y es ahí en donde nosotros debemos descansar, entendiendo que el Señor no nos ha abandonado, iglesia. Que venga la inundación no quiere decir que el Señor nos haya abandonado. Que venga el problema no quiere decir que el Señor no esté con nosotros. Lo que quiere decir es que aunque el problema venga, si Él es la roca y la fortaleza de nuestra vida, nos vamos a mantener en pie y seguiremos perseverando. Es necesario, amado hermano, que seamos tierra fértil. Y voy a citar algo que está en la parábola del sembrador. Hay una hojita adelante en el capítulo 8, versículo 15, dice: mas la que cayó en buena tierra, está hablando de la semilla, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces no nos cansemos de dar fruto, no nos cansemos de retener esa palabra viva en nuestra vida, que sea la palabra de Dios nuestro fundamento, pero que sea el hacer, el fruto que nosotros damos, que es el hacer, el ser hacedores de la palabra, lo que nos permita estar sobre el cimiento que es Cristo. Y ten por seguro, hermano, que aunque vengan problemas, el Señor nos sostendrá, el Señor nos levantará y el Señor nos permitirá seguir firmes hasta que seamos llamados a su divina presencia. Amén. Entonces, pongamos en mente esto, amado hermano, y yo te invito a que oremos al Señor cerrando esta palabra y que la palabra de Dios pueda quedar grabada en nuestro corazón como tierra fértil. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque si hoy estamos aquí, Señor, es porque aún permanecemos firmes en ti, Señor. Hoy clamo, Padre bendito, para que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, que la leamos, pero que también seamos hacedores, que no pase desapercibida, que no pase sin transformarnos, Señor, sino que nos cambie y nos transforme, Señor. Y asimismo sabemos y entendemos, Señor, que aunque vengan las inundaciones, que aunque vengan las pruebas, que aunque vengan cosas a nuestra vida, podemos confiar y creer, Señor, en que eres tú nuestra roca, nuestro fundamento, y tú nos mantendrás en pie, Señor, para dar testimonio de tus maravillas y de tu gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que la gracia de Dios resplandezca sobre todos nosotros. Bendiciones.